vamos, queridos, hacia un punto no negro, sino positivo. Y además agradecemos la presencia hoy del señor Nogués, de Fernando Nogués, que es experto, letrado en empresas, en derecho mercantil, en asesorar a empresas. Él también es empresario. Y bueno, que hace poquitos días conocíamos la noticia, y por eso queremos en primer término que él nos cuente. Castilla y León es la segunda región con mayor crecimiento en 2014. Fernando y el resto, esperad un momento, que escuchamos el siguiente vídeo y después comentamos. La economía de Castilla y León crecerá en 2014 un 1,3%, según el informe Situación España de BBVA. Será el mejor comportamiento, solo superado por Madrid. Sin embargo, a diferencia de la capital de España, el departamento de Pilar del Olmo sí cumplirá su objetivo de déficit para este año, siempre que iguale los esfuerzos del final del pasado ejercicio. No serían necesarias medidas adicionales. Lo único que insistimos es que las administraciones públicas no se pueden relajar y no se pueden desviar con respecto a esa senda. Según los analistas de BBVA, España ha tocado fondo y continuará con la recuperación. Este trimestre crecerá 0,3 del PIB y 9 en 2014, año en el que volverá el crédito y terminará la destrucción de empleo. Para BBVA, el trabajo que se cree debe ser indefinido. Pensar cómo podemos incentivar económicamente unos frente a otros, ¿no?, para que la contratación temporal tenga ese carácter residual. El informe explica que algunas comunidades mantendrían un ritmo fuerte de crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, Castilla y León posiblemente se vería afectada por la relevancia de las ventas a los debilitados Francia y Portugal. Bueno, nosotros vamos a hablar de ese tema porque ¿nos agarramos a un clavo ardiendo? No. Hoy también hacía unas declaraciones el señor Alierta, donde el presidente de Telefónica hablaba de que se ha terminado la recesión. Hemos tocado fondo. Fernando, no sé... Yo antes de que hable el señor Nogués, que sabe mucho más, yo tengo la sensación de que todas estas personas que cada vez más hablan de la crisis, hablaron de los brotes verdes, no, es que nosotros ya no queremos hablar de ello, por eso hablamos de esto hoy. Pero yo tengo la sensación que todos los que dicen que se ha acabado la crisis, yo es que creo que no han tenido crisis nunca. Me da esa sensación. Pues sí, señor. Yo creo que esa apreciación es totalmente certera. Pero, no, ya creo que hay... En primer lugar, basta que lo diga el BBVA. Incluso hace poco ha venido también todas las previsiones de Funcas. Me son mucho más fiables. Están aquí in situ y recogen una información mucho más veraz que la que nos da muchas veces el Fondo Monetario Internacional y la propia Unión Europea. Eso está claro. Es decir, a mí esa previsión que hace el Banco de Bilbao, como la de Funcas, que coinciden bastante y tal, creo que me es bastante positiva. Vamos a ver. Efectivamente, lo que pasa es que en el momento en que estamos, digamos, se ve y se aprecia claramente que a nivel de la gran empresa, en el que afectan las exportaciones, en los que puede afectar el turismo, etcétera, efectivamente se está empezando a ver ya unos resultados francamente buenos. Pero vamos, las exportaciones iban viento en popa, han disminuido un poco, pero vamos, se puede decir que... El problema es la PYME. Claro, la PYME es la que, si tenemos en cuenta los 3.200.000 y pico empresas que hay, que 56% de las empresas no tienen ningún asalariado, las que tienen, digamos, menos de 10 trabajadores supone aproximadamente en total un 94%. Claro, estas son las que están teniendo en este momento el problema. Es decir, yo que por desgracia me dedico al tema empresarial, en las épocas buenas para ampliaciones, planes de viabilidad, etcétera, pero en las épocas malas me toca estar cerrando ERES, despidos constantemente y todo esto. Vamos a ver. Hace ya año y pico, en el boletín que publicamos en el despacho, precisamente bimensual, yo dije, la recuperación, me atreví a vaticinar un poco, será en el segundo trimestre del 2014. Había una serie de síntomas que cruzados podían llevarnos ahí. Segundo trimestre quiere decir mayo, junio. Coinciden en alguna parte el ministro de Guindos y el ministro Montoro. Montoro dice ya, es muy optimista, claro, ya se va a empezar a notar a principio de año. De Guindos dice segundo semestre, que es esa época de mayo, junio, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay toda una serie de síntomas. Aquí hay dos aspectos fundamentales, o tres. Uno, en primer lugar, el elevado desempleo. Con el elevado desempleo, consumo es muy difícil. Pero contra eso, también de ese aspecto del consumo, es cierto que después de 38 meses seguidos el comercio
que llevaba ininterrumpidamente con pérdidas del 15% anuales, del 6,7%, etcétera, etcétera, el mes de septiembre es el primero que ha subido el 2,2%. Las previsiones de Funcas y del BBVA alientan que el consumo va a aumentar un 0,2%, es muy tenue. Pero es que en estos casos no es solamente los datos concretos, sino el aspecto, la actitud positiva. Y esto quizá a lo mejor a eso te referías un poco al principio, sí. Cristina. ¿Por qué? Vamos a ver, yo pongo un ejemplo y perdóname una breve Estoy viendo imágenes matización que corresponden a esta semana pasada en el Hotel Palacio de los Velada, en Ávila, donde se reunía el señor de Guindos con nuestro director general y con grandes empresarios de esta comunidad. Sí, hay una cosa, vamos a ver, en el año 90, la economía española iba, pero como un tiro. Todas las empresas, que soy empresario también, en el mes de julio teníamos una cartera de pedidos impresionante y bueno, sabíamos, nos íbamos de vacaciones, pero íbamos a continuar igual. En el mes de septiembre, el 1 de septiembre, se invade Kuwait y entonces, como consecuencia de eso, estábamos esperando todo, la reacción de los americanos, etc. Todas las carteras de pedidos, cada vez que hablabas con un cliente o tal, la respuesta era la misma en todos: espera a ver qué pasa, espera a ver qué pasa. Claro, los yanquis tardaron 4 meses hasta el 1 de enero no entrar, porque movilizar 400.000 hombres no es fácil, lógicamente la logística que antes que hablábamos, etcétera, es importantísima y no puede ser. Pero claro, en esos 4 meses fue suficiente para que la actividad se paralizó completamente. No había razón, no había motivo y sin embargo se paralizó. Quiere decir esto que ahora tenemos que tener esa misma actitud positiva. Es decir, hay una serie de síntomas. Por ejemplo, ha aumentado el consumo de cemento. Por ejemplo, ha aumentado la capacidad industrial. Ha aumentado la matriculación de turismo, por ejemplo, por primer año, y la de vehículos industriales exactamente igual. El consumo muy leve, pero va a empezar. Otro dato muy importante, ha subido un punto más el ahorro, por ejemplo. Estamos en el 15,9, creo recordar en este momento. Bueno, ¿todo eso qué hace? Que hay unas expectativas que, como diciendo, terminamos lo malo, ya peor no nos va a ir. Es decir, Fernando, vamos a ir. Es verdad que hemos terminado. ¿Se puede decir que hemos terminado? Vamos a ver. Y me vais a esperar además. Vamos a terminar en enero o febrero. Todos queréis en enero o febrero. En enero o febrero hemos pisado, hemos tocado el fondo. Vamos a escuchar a los sabios de la calle, a esos ciudadanos de a pie, a ver lo que ese es el que hay que escuchar. Sí. Castilla y León será la segunda comunidad autónoma que mayor crecimiento experimente en 2014. Unas estimaciones que hace el banco BBVA y que nosotros vamos a comprobar en la calle. Los castellanos y leoneses somos optimistas ante el nuevo año. ¿Mejoraremos en 2014? Ojalá sea así, ¿no? Porque según estamos con el tema de la crisis y eso, pues sería una muy buena noticia. No, yo trabajo por los domicilios y veo mucha necesidad, eso sí que lo veo, pero mejoras pocas. Todo es una manera de tener a la gente entretenida, pero ahora la verdad lo estamos pasando mal. No se nota, la gente son más pobres. Si es positiva me parece muy bien, pero lo veo muy raro, muy raro. ¿Por qué? Los gobernantes que tenemos, estamos arruinados, total. Me es igual la derecha, la torcida, la del medio y la de todos los sitios. O sea, que esta noticia que yo les doy, que estamos intentando transmitir un poco de optimismo, ¿ustedes lo ven reflejado en la calle? ¿Que haya mejoría? No, yo ninguna. ¿Y usted? Venga, danos el toque optimista. Mejorar un poquito, no del todo todavía, hasta el 2015 o 2016, pero un poco bastante este año, seguro. Con quien sea, y cuando gobierne el otro, igual. Hay que seguir avanzando y optimista. O sea, que en su caso ve que sí que vamos a mejor. Vamos a mejor, bastante mejor. ¿Notas esta mejoría económica ya en estos últimos meses del año? ¿Crees que se nota ya un poco en la calle, en los ciudadanos, en nuestra pequeña economía? Hombre, me da la impresión que se va notando un poquito, pero yo creo que sí. Se ha empezado a trabajar el lunes, así que sí. Bueno, entonces tenemos un signo de que puede ir a mejor. Sí. Preguntando a la gente qué les parece que un banco español, el BBVA, pronostica que esta comunidad va a ser la que lidere el crecimiento económico de España al próximo año. Para nada, cero.
Aumento económico cero. Bueno, yo te he entendido, traduzco, dice que para nada, que aumento económico nada. Nada. ¿Se nota en la calle? ¿Veis que ya hay un poquito de mejoría económica? ¿Lo notáis cierto optimismo en la recuperación? Aquí sí, aquí lo veo, pero creo que no mucho. Bueno, mira que nuestra compañera ha querido aferrarse a ese titular, a esa noticia, pero en la calle no acaba de calar, no se lo acaban de creer. Pero se va a notar. Pero a eso le pregunto yo, don Fernando, sí. ¿a partir de cuándo la sociedad común, porque yo me considero una sociedad común, vamos a sentir la mejoría? Porque una cosa, porque nadie le dijo a la sociedad común que venía tampoco la crisis, y ahora entonces están diciendo que vamos a mejorar. Vamos, que es importante no porque la haga yo, sino porque creo que es importante. No, quiero decir, se habla de que con el 1,5% se podría empezar a crear empleo. Se habla de que Castilla y León podemos crecer 1,2. Con eso será suficiente. 1,3. Eso es suficiente para empezar a crear empleo en Castilla y León. Sí, pues una muy buena noticia. Castilla y León, por el tipo de estructura empresarial que tenemos, es suficiente para poder empezar. Con 1,3 creceríamos en empleo. Vamos a ver, decía antes, hay un tema que es preocupante, es decir, estamos en los últimos coletazos de esa crisis, y las que lo van a pagar son las empresas de hasta 10 trabajadores, 15, 20, esos son los que van a pagar las consecuencias. Es como, pongo muchas veces el ejemplo del que ha corrido el maratón y en los últimos 500 metros se queda sin oxígeno y sin fuelle en la meta y no ha llegado. Claro. Esto es lo que les está ocurriendo. Son muchos años de crisis, han estado aguantando, etc. Si pasáis por los barrios de Valladolid, que estaban desoladas hasta ahora, empieza a moverse y empieza a ver el consumo. Quisiera saber el dato de los dos últimos meses en el que la consumición media había bajado, digamos global, desde los muchos a pocos, desde los 6,35 euros a los 4,80 y tantos, me parece que son ahora, que posiblemente esté empezando a aumentar. Es un buen termómetro. Está empezando. ¿Y qué me dice usted que haya bajado el precio del dinero? Porque según dicen los economistas, cuando la cosa empieza a ir mejor, el precio del dinero sube. Curiosamente, ha ocurrido todo lo contrario. Sí, porque indudablemente. Pero esto lo tenemos que verlo dentro del encaje global europeo. Es decir, el miedo a la inflación que tienen los alemanes es lo que ha llevado un poco a decir, vamos a ver, no está ocurriendo esa inflación, todo lo contrario, ha bajado, efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues bueno, déjalo que esté ahí, que esté barato sin llegar a la deflación, que puede ser peligroso por la bajada de precios, pero que continúa así. Yo tengo la sensación de que sí que es verdad que se está mejorando, pero en determinadas empresas, la exportación está más de 5.000 empresas, más de 5.000 sectores, más de 5.000 empresas se empieza a notar en las medianas, es decir, a partir de 50 trabajadores, pero la pequeña y la micro, o sea, todavía van a sufrir muchas consecuencias. Pero el consumo lo genera fundamentalmente la pequeña. Hay un dato que se publicaba hoy en el periódico, en los ERES de Castilla y León han disminuido, en España han disminuido unos porcentajes y en menor medida incluso han aumentado los de extinción de puestos de trabajo, que son las de las empresas pequeñas, precisamente. Pero a lo mejor porque ya han tocado fondo y ya no puede haber más parados porque ya no hay trabajo. O sea, llegará un momento en que se toque fondo y entonces dice, baja el paro y dice, claro, el problema no es tocar fondo. Llegará un momento que ya se pueda despedir a nadie. Claro, porque ya están todos despedidos. El tema es cuándo empezamos a despegar. ¿Cuándo se empieza a contratar? Segundo trimestre del año próximo. Del 2014 se va a empezar a notar. Yo invitaría, con tu permiso, que eres tú la que invita, pero bueno, yo me permito la licencia de invitarle en el segundo trimestre del año que viene. Va a venir más. Yo hoy he querido de verdad contarles. En mayo veréis como aquí le a los telespectadores. Es una noticia desde luego para felicitarnos y para darnos energía y ánimo, y perdóname porque dice que el tipo de televisión y tal. Catherine Pancol en ese último libro de su trilogía de las ardillas de Central Park tan tristes los lunes o no sé qué y tal, decía una anécdota, decía, le llevaba a un amigo al piso más alto de unos rascacielos en un día de lluvia con mucha niebla y todo eso, decía, ¿no ves el paisaje tan hermoso que hay al fondo? Yo no veo nada porque las nubes, la niebla me impide. Es que tienes que tener convencimiento que ese paisaje existe, porque de verdad que existe. Luego, por lo tanto, tienes que tener la motivación suficiente y las ganas de luchar para llegar ahí.
Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Ay, qué bien, Fernando, por eso te hemos invitado para que venga todos lo deseamos, pero como llevamos tanto tiempo con brotes verdes, con luz al final del túnel, tal, pues esto es el viene el lobo, viene el lobo. Claro, ¿usted cree que las campanadas del 2013 podemos brindar por un 2014? Por un buen año, por un mejor año. Enero y febrero todavía perderemos empleo. Enero y febrero perderemos empleo, pero recuperaremos. Y luego lo que pasa es que la recuperación va a ser 10 años. Claro, o sea, va a ser muy lenta. Pero bueno, suficiente. No vamos, lo que nos tenemos que convencer es que no vamos a volver nunca como antes. Eso es lo que eso seguro. Han cambiado los hábitos de consumo. Ahora han cambiado los hábitos de consumo. Antes, la persona que se pone, muchas veces el ejemplo, que se compraba 3 pantalones por temporada, y ahora por necesidad aguanta una más con uno, a lo sumo comprará 2, pero ya no volverá a comprar. Pero antes hablábamos del milurista, casi con pena, y ahora el milurista es un privilegiado. Sí, señor. Pues casi sí. Casi que sí. Bueno, no olvidemos tampoco, lo siento, pero te voy a decir, la economía sumergida de este país. Ah, bueno. A mí me gustaría que... Castilla y León 25%, es la media en España el 20%. Pero es que muchas veces las medidas de los gobiernos y los fuertes impuestos, creo que somos de los países europeos que más impuestos pagamos, obligan. No podemos para más. No, es que obligan, porque es ilegal. Simplemente que nos diga qué caracteriza a los castellanos y leoneses que les hace peculiares para salir de la crisis. Porque yo le he oído decir algo importante. No, al revés, el por qué no han salido antes los castellanos y leoneses. ¿Pero qué tenemos de bueno? Nada más, pues no, que tenemos quizá en un aspecto algo de solidaridad, no tanto en el mundo empresarial, por descontado unas ganas de luchar, en nuestro carácter típico que es de luchadores, etcétera. Pero tenemos muchos aspectos negativos que prefiero no comentar. Eso para la siguiente, Fernando. Comprométete para hablarnos de esas características peculiares del castellano y leonés. Gracias. Nos vemos la semana próxima y ahora vamos